Pablo, el educador, el docente, el hombre que interpreta lo que hablan los jóvenes en un salón de clase. Los jóvenes también hablan de narcotráfico, seguramente. ¿Y el docente qué les dice cuando hablan del narcotráfico, Pablo? Es la primera pregunta. Bueno, es una batalla constante que ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? Ujú. Eh, yo contaba, bueno, hace poco compartimos un debate en algún canal televisivo sobre la irrupción de la narcocultura, cómo esto impactaba en los territorios, este, sobre todo los barrios y los territorios del contexto, pero cómo en el territorio áulico educativo esto se veía cotidianamente. Yo contaba una Exacto. anécdota de, bueno, de un estudiante que refería a mi salario, cuánto ganaba, y él me contaba cuánto ganaba más teniendo una boca de pasta base, que además le permitía hasta tener cierto poder y referencialidad y tener un sentido de pertenencia y un sentido de existencia que el campo educativo no se lo daba, ¿no? Entonces nosotros Exacto. teníamos ahí una discusión con el alumno que era bastante disruptivo, además en el aula, y permanentemente yo haciendo la referencia a la importancia de educarse, de mirar hacia adelante el futuro, de la posibilidad de la movilidad social, y uno se va encontrando ahí cómo eso choca en definitiva con una cultura que está irrumpiendo e impactando en territorios que además han ido perdiendo la presencia del Estado, ¿no? Entonces, son espacios que además, donde ser, como te decía recién, pertenecer y tener, ¿no? Porque hay también una cuestión del dinero rápido, del respeto y la admiración, de hasta ser leyenda, ¿no? Veamos las series famosas, las narcoseries que están irrumpiendo en los imaginarios que se van construyendo y que afectan, por supuesto, la realidad de nuestros jóvenes. Entonces uno lo vive en esos discursos y en esos diálogos y charlas mano a mano con muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces es una preocupación fundamental porque uno ve que esto viene ganando terreno fuertemente, ¿no? Entonces ahí hay una narrativa, un relato y una presencia del Estado que tiene que combatir y estar al firme en esta cultura que va avanzando y que de alguna manera nos desafía como sociedad, ¿no? Es un fenómeno que por supuesto no le pasa solo a Uruguay. Todos sabemos también que en estos últimos tiempos tenemos en nuestro país un fenómeno, si se quiere, insólito, que se comienza a discutir. Vos lo planteabas justamente en aquel programa en donde polemizábamos, este, si existe, si podemos hablar de narcoestado, ¿no? Si realmente estamos en puertas de una situación de esa naturaleza, ¿no? Entonces también por primera vez vemos que este fenómeno irrumpe de manera masiva, comunicacional, y hemos tenido, ¿no?, la caída de dos ministros, un subsecretario de Estado, un asesor presidencial, con incluso destrucción de documentos públicos, ¿no? Una convivencia entre lo que es el narcotráfico y la política. Se está comenzando a discutir el debate de financiación de partidos políticos, pero tenemos sobre todo nuestro primer capo internacional y mediático, ¿no? Como lo es Sebastián Marcet, y esa vida que va siendo narrada en los medios, ¿no? Desde una romantización, desde una épica de esa vida narco, ¿no? Entrevistas centrales, irrupción en informativos mientras es buscado por Interpol, nos da clases de valores, ¿no? Habla de valentía, de código de amistad, de lealtad, de cómo la cárcel enseña, se presenta como un padre de familia, ¿no?, que defiende su trabajo como cualquier otro. Bueno, esto cala fuerte en los chiquilines, o sea, más allá de que es un problema que lleva a toda la sociedad, ¿no? El planteo de que un narco en definitiva parece ser un poseedor de valores deseables de circular en la sociedad. Lo cierto es que este discurso fortalece estas otras cuestiones que hablábamos recién, sobre todo en los jóvenes y particularmente en los jóvenes de sectores vulnerables, ¿no? Entonces es un problema educativo y cultural de primer orden. Sí, Pablo, un problema generalizado y me sonrío porque tú has hecho una descripción muy acertada, es decir, que en ese debate el mencionar al sistema político como protagonista y como actor principal de toda esta andanada de criminalidad sutil
infiltrada en la educación, infiltrada en los medios, infiltrada en la vida cotidiana de nuestro país, parecería que fuera una blasfemia una, o un atentado contra un sistema. Bueno, sí, soy antisistémico y por eso lo dije. El sistema político sigue manteniendo esa estructura de impunidad y ahora evidentemente mucho más contaminada con el narcotráfico. Y la ausencia del Estado es precisamente la ausencia que hace el sistema político en buena onda, porque parecería que al contrario, la presencia del sistema político es en sentido negativo y eso es lo más lamentable. Le pregunto, porque comparto plenamente lo que dices, le pregunto al docente, le pregunto al profesor, le pregunto al joven docente, porque tú eres joven, que convive con los estudiantes y que tiene que explicar a la sociedad y a los padres y a los docentes que están en mandos medios, en mandos estatales, realmente de qué manera podemos trabajar como fuerzas populares, como una antimafia popular en un país que verdaderamente ya está entrando en los caminos a ser un narcoestado, descaradamente. ¿Cómo tenemos que trabajar a nivel de comunicadores y a nivel de docentes? Porque evidentemente el tema es grave. ¿Tú cómo ves para esto proyectarlo dentro de programas educativos, seguramente a nivel de secundaria y quizás también a nivel de primaria? La educación a la legalidad. ¿Lo ves vital? Yo pienso que sí. Me gustaría tu Es, opinión. es fundamental lo que señalás y claramente desde el ámbito de primaria, ¿no? Solo, lo primero es tomar conciencia, por eso me parece que es bien importante el trabajo que, por ejemplo, vos haces en comunicar y en colocar en escena estos temas, porque a veces los docentes nos sentimos muy desamparados también desde ese lugar, ¿no? A veces la voz del docente de aula, de repente por ahí yo tengo posibilidades de vez en cuando de tener alguna aparición en los medios, pero es muy difícil o nos cuesta mucho poder colocar en el discurso público, ¿no? La importancia de este tema. Por eso el rol también vital de los comunicadores en este sentido, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con principios éticos de responsabilidad. Lo primero es tomar conciencia de esta cuestión, porque parece ser que, como sucede a veces en Uruguay, ¿no? Que es un país de tal procesos lentos, que a veces le cuesta darse cuenta y despertar de impactos que ya los tenemos hace muchos años instalados, que han ido creciendo y que después parece que reaccionamos, ¿no? En vez de accionar. Siempre es cuando la ola no, ya nos tapó o nos está tapando, ¿no? Entonces, comprender esta importancia de cómo la narcocultura genera reconocimiento social de nuestros jóvenes. Y aunque esto no nos guste, es así. Entonces, es ver cómo combatimos algo que en definitiva le está dando sentido a la existencia de muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos que ese sentido se da además con la violencia como rasgo de superioridad, que hay una inversión del sentido de la vida y de la muerte, ¿no? Ujú, Incluso nosotros vemos muchos de estos chiquilines cuando a veces vos les contás, les decís, pero mirá que ninguno termina bien, termina o preso o muerto, Escobar muerto en una azotea, el Chapo sin ver la luz del sol en una cárcel en Estados Unidos, nadie termina bien. Y hay esta cuestión de las vidas rápidas, ¿no? No pensar en el futuro, ¿no? El poder es ya, la vida es ya, luego veremos, pero está esta cuestión instalada que además surge de pulsiones, ¿no? De una sociedad del impulso, y con muchos de nuestros jóvenes entrando en ese mundo, ¿no? Lo primero es comprender entonces cómo esta dinámica genera un fuerte poder de seducción y de penetración en la cultura de nuestros jóvenes, ¿no? Sobre todo, como decía, en esos sectores más marginales, ¿no? Aunque también va llegando a sectores medios, ¿no? De hecho, el propio Marcet no proviene de sectores marginales, ¿no? no. O empresarios que pasan drogas por la aduana, hemos tenido bastantes procesos en estos últimos tiempos, o sea, si bien esto no es eh, solo de las clases más bajas, sí, de las clases más bajas los jóvenes son los que ingresan en ese mundo, sobre todo casi en una tarea de peones, entonces es desde ese lugar que hay que trabajar fuertemente, ¿no? Y ahí la estructura educativa
tiene que estar presente desde primaria. Por supuesto que esto no se puede avanzar mucho si no tenemos políticas públicas estatales amplias. O sea, no podemos pensar también de una manera, si se quiere, ingenua, que porque atraviesen el portón educativo y coloquemos estos temas en debate se van a poder solucionar. O sea, si nosotros no trabajamos de diversos ministerios, de diversos actores, desde los espacios de los medios, en los territorios, con las familias, ingresando en los territorios, o sea, ¿no? Poder generar ahí instancias de diálogo, instancias de ofrecerle otras alternativas a los jóvenes para que no estén en la calle todo el tiempo y de alguna manera sean captados fuera de su espacio, ¿no? Escolar. Recordemos que además Uruguay tiene una alta deserción y en los sectores vulnerables apenas 4 de cada 10 jóvenes terminan la educación media superior, ¿no? Por lo tanto, rápidamente, en el entorno de los 15, 16 años, nosotros tenemos más de la mitad de nuestros jóvenes ya fuera del sistema educativo. Están en las calles, que son captados muchas veces por estas situaciones. Entonces, bueno, hay una ocupación también del sentido que la ha ido perdiendo lo educativo y su promesa de movilidad social. Y ese espacio le ocupa el narco, la vida narco, el relato de narco. Entonces, nosotros tenemos que dar una batalla en esos imaginarios que se construyen y es donde viene, que es donde viene ganando, ¿no?, terreno esta narcocultura. Eh, Entonces, hay que asumir esa responsabilidad. Yo creo que puede perfectamente hacerse incluso desde espacios curriculares, asignaturistas, trabajando interdisciplinariamente desde primaria, pero no solo en las instituciones escolares. Para mí es clave el trabajo en las familias con los territorios, ¿no? Más allá de ese espacio que también los educadores podemos tener. Y para eso necesitamos trabajar fuertemente e invertir en políticas públicas que sean claras, que es de disputa contra la narcocultura, ¿no? En ese sentido, incluso la propia Junta Nacional de Drogas tiene una tarea inmensa por dar. En el primer gobierno de Vázquez, en torno al 2007, se creó un comité de ética para trabajar en los territorios escolares y educativos, del cual tuve la suerte en ese momento de poder participar, que fue una experiencia muy buena, que se discontinuó en el comienzo del gobierno de Mujica, pero yo creo que son iniciativas que nosotros debemos o deberíamos retomar, porque esto abarca una serie de baterías políticas que vayan, como decía recién, a las instituciones escolares, pero en conjunto trabajar con la familia y también me parece que es muy importante toda esta cuestión que está vinculada a los espacios de los medios, ¿no? Porque hay una cuestión de responsabilidad fundamental ahí, ¿no? Y hemos visto lo que sucedió, por ejemplo, con ese programa, especie de programa homenaje que se le hizo a Marcet y lo que esto genera como impacto negativo, ¿no? Sí, son ese tipo de extravíos y de equivocaciones y de desvíos de nuestra profesión que lamentablemente el periodismo se transforma en funcional al pensamiento narco, al pensamiento criminal, y eso se impone y se instala. Estamos en un año electoral, en un año de campañas, en un año de programas políticos para llegar a los sitios presidenciales, corrientes de derecha, corrientes de izquierda, corrientes de centro izquierda. Eh, es importante si tú como docente has tomado contacto con los sectores políticos o los gremios para ir consolidando en las campañas políticas y en los programas políticos para, obviamente, los programas de acción de los gobiernos, del gobierno venidero. ¿Tú has empezado a tener acercamiento para precisamente imponer, instalar, no imponer, instalar esta educación en la legalidad, esta cultura, estas ideas, estas concepciones de que tenemos que trabajar desde la enseñanza y desde los medios y desde los grupos familiares para combatir el narcotráfico, no solamente con allanamientos nocturnos que son un retroceso, no solamente Claro. con penas duras, no solamente con teoría, con hipocresías y palabras cargadas de una demagogia apabullante. ¿Has planteado esto a nivel docente? Sí, lo he planteado con diversos actores educativos y también con algunos sectores políticos. Yo creo que esta es una cuestión que por supuesto debe estar más allá incluso de las trincheras político-partidarias. Acá tenemos que Totalmente. estar en conjunto trabajando, generando políticas de Estado sobre esta situación. Y eso significa también
ir más allá incluso de lo que vinimos conversando puntualmente, ¿no? También las políticas económicas, que son generadoras de igualdad de oportunidades, ¿no? Tiene que ver con la justicia social y muchas veces en los espacios donde esa justicia social no está dada, ¿no? También para estos jóvenes el narcotráfico es un lugar de acceso a un dinero rápido, fácil y que le da, si se quiere, posibilidades que de otro modo la vida en la legalidad no se lo está dando, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un montón de baterías, pero que en este sentido de políticas preventivas, desde lo educativo, de lo cultural, pero que si no van acompañadas también por políticas económicas que permitan sacar a flote o tener oportunidades a los jóvenes de los sectores más vulnerables, va a seguir siendo un lugar muy seductor, es el ingreso al de la vida narco, ¿no? Del dinero inmediato, rápido. Entonces también desde ese lugar hay que trabajar en políticas amplias. Esto implica necesariamente, a mi entender, acuerdos extrapartidarios, ¿no? Yo en ese sentido he estado intentando hacia diversos sectores colocar este tema en la agenda, sobre todo ahora que están en el momento de elaboración de programa, y hemos tenido algunas respuestas positivas que esperemos que se vayan concretando, ¿no? Entre tanto, intentamos de alguna manera dar la charla, colocar estos temas en escena, generar propuestas. De hecho, hace pocos días tuve la posibilidad de también dialogar de este tema con autoridades de Argentina y de México. Me parece que es un tema que es global, pero particularmente para nosotros los latinoamericanos es de una importancia regional clave, ¿no? Muy Clave, clave, porque muy clave. en Muy definitiva, clave. en ese imaginario, también los latinoamericanos siempre aparecemos, ¿no? Como los hacedores de esa cultura narco, ¿no? El narco siempre es el mexicano, bueno, vemos lo que está pasando en Ecuador. También cortar con eso que se está generando desde hace décadas y décadas en el imaginario social de nuestros jóvenes, ¿no? Es fundamental y lo es a nivel local y lo es a nivel regional, ¿no? Así que desde ahí yo creo que tenemos que trabajar en políticas partidarias en Uruguay y en contacto con redes regionales. Bueno, Totalmente de vos acuerdo. lo venís haciendo hace muchos años, incluso con lazos con Europa también, ¿no? Me parece que es fundamental. Pero en Latinoamérica esto es un flagelo, ¿no? El hecho de que uno se vincule a Europa es porque la cabeza de la serpiente, lamentablemente, está Exacto, en está Europa, está en ahí, Italia. exacto. O sea, lo que vemos acá en este país, lo que vemos en Sudamérica es el coletazo, la cabeza de la serpiente está en Italia, que es un estado narco, un estado mafia. Italia 2024 es un estado mafioso, literalmente, no es metafórico, ni es una aproximación, ni puede ser, es un estado mafioso. Entonces, obviamente, y eso es un poco lo que tenemos que trabajar si hablamos de globalización. Pablo, para cerrar, me gustaría un mensaje tuyo dirigido no necesariamente a los estudiantes, no necesariamente a las autoridades, sino tú un mano a mano con los padres de familia, mamá, papá, el abuelo que cuida a que tiene sus nietos, a la tía que se hace cargo de los hijos, el hombre de casa o la mujer de casa o la joven de casa que tiene estudiantes liceales o universitarios y que también hace mucho para también tener conciencia y educar a para una concepción antinarco y una concepción antimafia. ¿Qué mensaje das tú para cerrar este encuentro, que creo que va a ser el primero de muchos más y creo que deberíamos trabajar en forma conjunta y no me gustaría a mí personalmente? Pero ¿qué mensaje das Pues, en mano a mano a los padres, a papá y mamá de estudiantes? sobre todo hablar de estas cuestiones con sus hijos, ¿no? Porque además yo creo que hemos tenido un problema en Uruguay que fue de alguna manera la baja de la percepción del riesgo del consumo de drogas, ¿no? No solo del mundo de esta posibilidad de vincularse al mundo narco, sino también la legalización de la marihuana, por ejemplo, no fue de la mano de una fuerte política educativa, ¿no? O sea, preventiva, que eso es lo fundamental, porque se ha distorsionado de alguna manera también el relato y uno lo ve en los jóvenes, esa baja percepción que no solo lo tienen los jóvenes, sino también los tienen a veces en las familias, ¿no? Entonces, si uno también romantiza y naturaliza el consumo y del consumo muchas veces hay un paso muy breve también en vincularse en alguna de estas posibilidades
de ese mundo del narco que está al acecho, de aquel que consume, ¿no? Y pensemos que ese consumo no muchas veces es como se quiere pintar apenas recreativo, ¿no? O artístico, sino que en los sectores, sobre todo vulnerables, es como tirar una bomba molotov en una pradera ya incendiada, ¿no? Entonces es la importancia de que los padres estemos todos atentos y en diálogo con nuestros jóvenes y poder hablar de estas cuestiones, del consumo de droga, de lo que esto implica, de su lado, si se quiere, menos publicitado, ¿no? En términos de lo que significa, ¿no? Como secuelas negativas. Me parece que es bien importante, ¿no? Y yo no me instalo de una política prohibicionista tampoco, me instalo del lugar de la reflexión. Nosotros tenemos que poder manejar la información ampliamente, ¿no? Y creo que en eso estamos en un debe importante. Y las familias debemos estar permanentemente arriba en este tema con nuestros jóvenes. Lamentablemente también sucede en muchos de nuestros hogares, eh, están muchas familias fragmentadas y muchas veces en muy poco contacto con sus hijos, con sus nietos, y es una cuestión que también ahí requeremos una fuerte presencia del Estado para poder fortalecer también esos vínculos intrafamiliares o sustituirlos eventualmente si no están en relación a colocar estos temas en, en reflexión de nuestros jóvenes, ¿no? Me parece que es vital. Así que tenemos un desafío bien grande por delante de lo educativo, de lo cultural, de lo político, de lo comunicacional. Y bueno, me parece que vamos a tener un trabajo arduo y de muchos años por delante, ¿no? Mucho por hacer. Pablo, muy de acuerdo, muchas gracias. Encontraremos una forma también de más adelante hacer otro diálogo bajo esta forma y de trabajar de otra forma. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo si el Estado también cierra sus puertas de comunicación y no informa a la opinión pública, es una forma de la ausencia del Estado, de lo que es Exacto, lo que está pasando. Entramos en la etapa del negacionismo, entramos en la etapa de negar información, como también en otros temas vinculados, por ejemplo, a derechos humanos, etcétera, etcétera. exacto. Gracias, Pablo, por tu participación en Antimafia 2000. No, gracias a vos y bueno, nuevamente también agradecerte el interés y el trabajo que hace mucho tiempo haces, que para nosotros, como te decía, también es fundamental, ¿no? Uno por lo menos se siente menos solo y me parece que trabajar en red acá es fundamental. Así que bueno, gracias.